les bendiga nuevamente. Estoy agradecido de estar aquí. Después de 2 semanitas difíciles, agradecido de estar aquí. En momentos sentí que alguien quería acallar mi voz, que yo no siguiera predicando la palabra del Señor, pero evidentemente Dios quiere que siga predicando la palabra del Señor. Así que estoy agradecido, ¿verdad? Dios no siempre nos libra de la enfermedad, pero Él nos sostiene a través de ella, ¿verdad? Y damos gracias, ¿verdad? Doy gracias por estar aquí, por papi estar aquí, después de también un tiempo de dificultad con su corazón, así que estamos felices, estamos contentos, amén, y agradecidos. Vamos a predicar la palabra del Señor. Les invito a que estemos puestos de pie un momento más y me acompañen a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 2 versos de ese capítulo. La palabra del Señor dice así, la Nueva Biblia de las Américas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Amén. Señor, gracias por tu palabra y en este momento nos presentamos con humildad delante de ella. Queremos sentarnos a tus pies, Señor, a escucharte, que tú edifiques nuestros corazones, que tú hables, que tú nos transformes, que tú nos santifiques con tu palabra. Señor, bendice a la iglesia en esta hora y bendíceme a mí también, Señor, en este proceso. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pueden sentarse. Decía cuando comenzamos el servicio que cada vez que pasan cosas extraordinarias en el mundo, los pastores nos vemos tentados a cambiar nuestros planes para el domingo y predicar reaccionando a esos sucesos. Y créanme que me vi tentado a hacer eso esta semana. Sin embargo, por otro lado, pienso que no hay nada que a la iglesia le beneficie más después de unas semanas tan caóticas que la exposición de la palabra de Dios, que es nuestra roca firme, nuestro lugar seguro, nuestro refugio. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. En los últimos 5 años hemos predicado expositivamente, verso por verso, acerca de 4 libros del Nuevo Testamento. Hemos predicado acerca de la carta a los Hebreos, hemos predicado acerca del Apocalipsis y hemos predicado acerca de la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Así que hemos estudiado escritos de 4 autores, de 3 autores bíblicos, perdonen. Un autor desconocido, que es el autor de la carta a los Hebreos. Hemos visto al apóstol Juan, hemos visto al apóstol Pablo y hoy queremos comenzar una serie de predicaciones acerca de otro apóstol, el apóstol Pedro. Hoy vamos a comenzar a reflexionar acerca de la primera carta de Pedro a las iglesias. Se cree que Pedro escribió esta carta desde Roma ya en la etapa final de su vida, justo antes de ser martirizado. Sabemos que la tradición dice que Pedro fue martirizado en Roma y que fue crucificado de cabeza.
que así él lo solicitó, ya que no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. A pesar de que el llamado principal de Pedro, de parte del mismo Jesús, fue a alcanzar primeramente a los judíos, sus cartas evidencian que su ministerio terminó extendiéndose más allá de los límites del pueblo judío. Pedro también alcanzó a los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos. Esta primera carta de Pedro contiene 3 temas principales. El primero es la idea del ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. O sea, que los cristianos vivimos en un interludio de tiempo o de realidad. Ciertamente ya vivimos y disfrutamos de los beneficios de la salvación de Cristo aquí y ahora en este mundo, pero aún aguardamos la consumación total de nuestra salvación, que ocurrirá ese día cuando el Señor Jesús regrese y nuestros cuerpos sean glorificados. Ya somos salvos, pero todavía no. Nuestra salvación está asegurada, pero todavía no disfrutamos de ella a plenitud. El segundo tema que podemos ver en esta carta es el tema de vivir en el exilio. Vamos a ver que Pedro hace referencia a Babilonia, aquel superimperio de antaño a donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo y donde vivieron como exiliados de su patria. Y para Pedro, al igual que para Juan en el Apocalipsis, y para muchos cristianos del primer siglo, Babilonia representa toda nación de este mundo que a través de la historia se ha opuesto al único y verdadero Dios. En el caso del momento histórico de Pedro y los apóstoles, Babilonia representaba para los cristianos el imperio romano. Así que cada vez que Pedro habla de Babilonia, se está refiriendo a Roma. Mire, si los eventos de estas últimas semanas han provocado algo en mí, ha sido un convencimiento más y más profundo de que tú y yo vivimos en Babilonia. Y este convencimiento ha producido un anhelo mucho más creciente por el regreso del Rey. Yo no sé si usted ha sentido lo mismo. Después de experimentar la enfermedad, la mía y la de mi padre, después de ver 2 niños ser asesinados en su primer día de clase en un colegio católico en Minnesota, después de ver a una inocente y vulnerable joven refugiada ser asesinada brutalmente sin ningún motivo en un subway de Carolina del Norte y terminar con el brutal asesinato de un joven padre cristiano que simplemente amaba ir a las universidades a debatir ideas con los estudiantes acerca de temas fundamentales de la vida y de la política. Y si seguimos para atrás, nos recordamos de la joven que mataron en Ay Bonito. Una y otra vez pensaba, la verdad que vivimos en Babilonia. De verdad que esta no es nuestra patria. De verdad que este no es nuestro hogar. Y en tercer lugar veremos en esta carta el tema del sufrimiento en la vida del creyente. Al igual que Pablo en sus cartas, Pedro se dedica a animar a los creyentes a perseverar en la fe, aún en medio del sufrimiento momentáneo de esta vida. De hecho, algunos han catalogado a Pedro como el apóstol de la esperanza. Miren qué lindo. A mí me encantaría que me catalogaran como el pastor de la esperanza. Un comentarista
dice que la enseñanza principal de esta carta de Pedro se puede resumir en la frase: confía y obedece. Confía y obedece. De hecho, podemos llamarle así a esta serie. ¿Qué les parece? Confía y obedece. Como toda carta, Pedro comienza con un saludo, y en el saludo hay mucha riqueza. A veces leemos los saludos con ligereza, pero allí hay mucha información que nos ayuda a interpretar el mensaje de la carta. Pedro comienza dando su nombre, lo cual es importante porque le da veracidad a su autoría. También le recuerda a la iglesia su llamado y ministerio: apóstol de Jesucristo. Y apóstol significa mensajero. ¿Mensajero de quién? Mensajero de Cristo Jesús. Nosotros no creemos que hoy día existan apóstoles. Con todo el respeto de aquellos que se autoproclaman apóstoles en nuestros días, nosotros creemos que los apóstoles fueron estrictamente aquellos hombres que estuvieron con Jesús, o sea, los 12. Tenemos que mencionar a Matías, que fue escogido para reemplazar a Judas. Y finalmente Pablo, que como él dice, como un abortivo, tuvo un encuentro transformador con el Jesús resucitado en el camino a perseguir a los cristianos. Así que nosotros creemos que con estos acabó el ministerio apostólico. Cuando estudiamos la historia no vemos a los apóstoles ordenando nuevos apóstoles. Vemos a los apóstoles ordenando ancianos para las iglesias locales. Así que podríamos decir que el ministerio apostólico se transformó o evolucionó en el ministerio pastoral una vez los apóstoles murieron. Eso no significa, iglesia, que no creamos en que alguien posea un don apostólico o un corazón apostólico, como ocurre con nuestros misioneros, que deciden dejar su tierra para abrir nuevos caminos en otros países, o como ocurre con nuestros plantadores de iglesias, que dejan sus iglesias locales para abrir camino en otras comunidades. De hecho, toda iglesia local necesita gente con dones y con corazones apostólicos. Pero de nuevo, aunque respetamos a aquellos que se autoproclaman apóstoles, en nuestros días no les reconocemos ninguna autoridad especial. Lo próximo importante que nos revela el saludo de Pedro es el receptor o los receptores de esta carta. ¿A quién o a quiénes está dirigida? De seguro no está dirigida a los cristianos de la Alianza a la Cumbre. Y esto es importante que lo entendamos. Pedro tiene una audiencia específica en mente cuando decide escribir esta carta. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Todas estas ciudades mencionadas eran ciudades de la región antigua conocida como Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Así que Pedro no le está escribiendo a una sola iglesia, como lo haría el apóstol Pablo con los Gálatas o los Colosenses. Pedro le está escribiendo a varias iglesias. Por lo tanto, podemos decir que el carácter de esta carta o la audiencia de esta carta es un tanto general. O sea, podemos decir que Pedro está pensando en los creyentes alrededor del mundo conocido para él, ¿verdad? De hecho, se cree que esta carta fue una carta circular, escrita con el propósito de ser distribuida a través de las iglesias. Y como una carta circular, Pedro no está atendiendo una situación
específica de una iglesia local o de un grupo de iglesias locales, sino que su mensaje es uno general para todas las iglesias del mundo antiguo. Pedro utiliza los términos expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión. Si unimos ese término al uso del término Babilonia, tenemos que pensar que Pedro está haciendo alusión al Antiguo Testamento, al momento en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, cuando fueron expatriados y dispersos. La palabra que se traduce como expatriados es literalmente los de la diáspora. ¿Escuchó esa palabra, verdad? Los de la diáspora. Aquellos arrancados de su tierra de una manera involuntaria. Y la palabra que se traduce como dispersos significa literalmente peregrinos y extranjeros. O sea, aquellos que están en una tierra, pero no son de esa tierra. Están allí temporariamente, están de tránsito, están de pasada. Entonces Pedro le llama a los cristianos, a ustedes los de la diáspora, peregrinos y extranjeros. Pero entonces, ¿de dónde han sido expatriados estos cristianos? ¿Dónde está su tierra? Algunos pensarían que Pedro se pudo haber estado refiriendo a la tierra de Israel. Sin embargo, si en estas iglesias habían tanto judíos como griegos, pues esta explicación no es lógica. De seguro Pedro se está refiriendo a la promesa del cielo nuevo y de la tierra nueva. En otras palabras, Pedro le dice a los cristianos de Asia Menor, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes están en este mundo, pero no olviden que son peregrinos y extranjeros, expatriados. Este no es su hogar, esta no es su tierra, esta no es su nación. Por lo tanto, no se acomoden, no echen raíces muy profundas, no se amolden a este mundo. Hoy día, este mensaje es hermoso y esperanzador para los cientos de miles de refugiados que ahora mismo están dispersos por todas partes del mundo. De hecho, este es el mensaje que están proclamando las iglesias y los misioneros que están ministrando y sirviendo directamente a los refugiados y a la diáspora. Solo en Cristo hay esperanza para todo aquel que ha sido arrancado de su tierra. Solo en Cristo nos ofrece la esperanza de un día habitar en una tierra donde Él reinará con perfecta justicia. De hecho, damos gloria a Dios por la alianza, porque tiene un ministerio hermoso con la diáspora, especialmente en Europa. Pero este mensaje es esperanzador para nosotros también. No tenemos que ser refugiados para recordar que este no es nuestro hogar, que esta no es nuestra patria, que esta no es nuestra nación, que junto a los refugiados de este mundo también aguardamos esa tierra nueva donde nadie nunca podrá arrancarnos, donde no habrán guerras que hagan que tengamos que huir y ser dispersados, donde no habrá hambruna que nos haga tener que abandonar nuestra tierra, donde no tendremos temor de que alguien haga violencia contra nosotros o contra los nuestros, donde ya no tendremos temor de que alguien nos arrebate lo que nos pertenece. Iglesia, cuando te sientas abrumado, abrumada por esta vida o por las cosas que pasan a nuestro alrededor,
Consolémonos con la poderosa realidad de que somos los de la diáspora. Somos peregrinos y extranjeros que estamos en este mundo de pasada, de camino a la tierra prometida. Aleluya. Pedro continúa su saludo diciendo a los expatriados de la dispersión, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. En estos versos, iglesia, hay 3 sermones. Pero no se asuste, no predican más que uno. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Del saque, Pedro le recuerda a los cristianos su identidad. No hay nada que nos haga centrarnos y afirmar nuestros pasos, especialmente en medio del caos y la confusión, que ser recordados de nuestra identidad. En otras palabras, Pedro le dice a los cristianos, ustedes podrán sentirse expatriados, ustedes podrán sentirse como peregrinos y extranjeros, como que no pertenecen a ningún lado, pero no olviden que ustedes son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. Esa es una realidad que nunca va a cambiar. Antes de que ustedes ni siquiera pensaran en Dios, Él ya los había escogido para salvación. Eso es lo que significa ser elegidos según el previo conocimiento de Dios. ¿No te parece esto una cosa poderosa? Antes de que yo tan siquiera pensara en Dios, ya Él pensaba en mí. Y Él estaba buscándome. Y Él estaba preparando el camino para alcanzarme. Antes de que tú le conocieras, ya Él te conocía. Y ese previo conocimiento es mucho más que simplemente conocer a alguien. Ese previo conocimiento implica que desde el principio Dios me amó, David. Él anhelaba relacionarse conmigo y que yo tuviese una relación con Él. O sea, Dios me escogió no solo para salvarme, sino para tener una relación conmigo. Él nos escogió para derramar sobre nosotros todo su amor. El apóstol Pablo confirma esta poderosa doctrina de la elección cuando le escribe a los romanos, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Mire el proceso. Es glorioso. Fuimos elegidos, luego fuimos llamados, luego fuimos justificados y un día seremos glorificados. Iglesia, no le tengamos miedo a afirmar la doctrina de la elección. Esta doctrina es gloriosa, para mí es gloriosa. Usted sabe lo que es pensar en que el Dios del universo
se fijó desde antes de la creación del mundo en un zángano como yo, que nacería en un barrio insignificante, en un pueblo insignificante, en un país insignificante, en una familia insignificante, en quien no habría nada especial, ningún talento especial, ninguna característica especial. Al contrario, estaba lleno de maldad y de pecado. Y Dios se fijó en él y lo salvó. O sea, antes de que yo naciera, ya Dios me veía en su eternidad, porque Dios no tiene otros espejuelos. Los únicos espejuelos son de eternidad. Me vio en su eternidad, salvado, perdonado y redimido por Él. Como le dice Pablo a los Efesios, ya Dios me veía sentado en los lugares celestiales. ¿No te parece esto glorioso? Mire, no hay doctrina que te haga más humilde y más agradecido que la doctrina de la elección. No fue que alguien me presentó el Evangelio y como yo soy más listo que los demás, lo analicé y dije, fíjate, me convenció, voy a creer en eso. Pero como el otro no es tan listo como yo, no se convenció y lo rechazó. No, es que Él me escogió desde antes de la creación del mundo y cuando llegó el momento preciso, vino a mi vida, abrió mis ojos, me confrontó con mi horrible pecado y entonces me mostró su perdón y su salvación. Y entonces la pregunta, ¿por qué a mí y al otro no? Siempre es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Y ahí está lo glorioso de la elección. Es que Dios escoge en su sabiduría, en su soberanía y para su gloria. No por lo que hagamos, no por lo que poseamos, no por lo que seamos. No había absolutamente nada en mí que convenciera a Dios de escogerme. Él no me miró y me comparó con el otro y dijo, yo creo que este me va a salir mejorcito. Vamos a escogerlo a él. Ahora, ¿quién hizo esto posible? ¿Quién hizo que nosotros, aquellos que fuimos elegidos desde el principio, viniéramos finalmente al conocimiento de Cristo? Pedro le dice a la iglesia, ustedes son elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu. El día que Jesús le anunció a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que entonces viniera el Consolador, el Espíritu Santo, les dijo que este sería quien convencería al mundo de pecado. ¿Se acuerdan? Entonces es el Espíritu Santo el que interviene en aquellos que Dios ha escogido para que crean en Él. Tú estás aquí porque Dios te escogió y su Espíritu Santo vino un día a tu vida, intervino de una manera sobrenatural y milagrosa, abrió tus ojos, te dio convicción de pecado y te mostró su salvación. Esa es la única explicación por la cual tú estás hoy aquí creyendo en el Evangelio de Cristo Jesús. De lo contrario, para ti sería absurdo, sería una locura. Pablo afirma esta poderosa verdad cuando le escribe a los tesalonicenses, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él nos santificó el día que nos salvó. O sea, ese día nos justificó
por la fe en Cristo. Ese día Él quitó nuestra culpa, borró nuestro pecado porque ya Él, la había cargado en la cruz del Calvario. Y no solo nos santificó ese día, sino que nos sigue santificando hasta el día de nuestra redención. Aleluya. Lo que conocemos como la santificación progresiva. El Padre nos escogió y nos salvó con un propósito. El Espíritu nos santificó con un propósito. Aquí vemos el esplendor de la Trinidad. Fuimos escogidos por el Padre, santificados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Iglesia, al salvarnos, Él cambió el motivo de nuestra existencia. ¿Me escuchó? Al salvarnos, Él cambió el motivo de nuestra existencia. Al salvarnos, Él nos dio un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. Ya no existimos para satisfacer nuestros propios intereses. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos de Él. Ahora vivimos para Él. Ya no vivimos para alcanzar nuestros sueños. Ahora vivimos para alcanzar los sueños de Dios. Ahora somos sus siervos y sus esclavos. Amados, como cristianos, nunca encontraremos satisfacción en esta vida fuera de vivir para Él y obedecer a Cristo. No la hay. Por eso es que a veces estás tan insatisfecho con la vida, porque no te has dado cuenta que tu vida ya no te pertenece y persistes en querer vivirla a tu manera. Y eso no funciona. Hemos sido salvados y santificados para obedecer a Cristo. Y no te sientas mal, porque todo cristiano pasa por eso. En la alianza le llamamos la crisis de fe o la crisis de la santificación. Ese momento donde nos damos cuenta que ya no podemos seguir viviendo la vida a nuestra manera y entonces nos rendimos por completo a Él. De hecho, hoy es un buen día para rendirte por completo a Él. Pedro culmina con una expresión que para nosotros parece un poco extraña. Fuimos salvados para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre. Aquí Pedro está usando una imagen del Antiguo Testamento, del sistema antiguo de sacrificios. El autor de la carta a los Hebreos nos da una clave para entender este misterio cuando escribe, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, esto está pasando en el desierto, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo, el libro de la ley y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Casi todo ha de ser purificado con sangre
y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La noche antes de ser entregado, Jesús estableció la Santa Cena y le dijo a sus discípulos: tomen de esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre. Al final, Pedro les recuerda a los cristianos de Asia Menor todos los beneficios que ustedes han recibido, el hecho de haber sido elegidos, de haber sido santificados por el Espíritu, de tener ahora la esperanza de una nueva patria. Todo ha sido posible por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Todo ha sido posible porque uno se puso en tu lugar. Todo ha sido posible porque uno cargó sobre sus hombros con tu pecado y con tu maldad. Todo ha sido posible por la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Hoy estamos aquí porque Cristo hizo un pacto eterno con nosotros y lo confirmó no con un bolígrafo, al rociar con su sangre, al rociarnos con su sangre para purificarnos, para incluirnos en su familia, para darnos una nueva identidad y para recordarnos que ahora le pertenecemos a Él. Iglesia, si esta verdad tiene algún efecto en ti, en tu corazón, en esta mañana, yo te invito a que te pongas de pie y adores a Dios, porque es que no hay otra cosa que hacer. Adorar a Dios con gratitud. Aleluya. Expresa tu gratitud, expresa con un corazón humilde. Da gracias al Señor. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque no había nada en nosotros que te convenciera de salvarnos. Pero en tu sabiduría, en tu soberanía y en tu gracia nos miraste, nos viste con compasión. Aleluya. Viniste a nuestro encuentro. Abriste nuestros ojos, nos diste convicción de pecado, aleluya, y nos mostraste tu salvación, nos mostraste tu amor, nos mostraste tu gracia, Señor. Y ese es ahora el motivo de nuestra esperanza, que nada ni nadie nos arrebatará de tus manos, que nada ni nadie nos apartará de tu amor, que es en Cristo el Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir vidas agradecidas, vidas humilladas delante de ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por el poder de tu salvación. Gracias, Señor. Y así como un día escuchamos tu evangelio, porque la fe sigue viniendo por el oír y el oír tu palabra. Señor, nosotros queremos como iglesia ser proclamadores de tu evangelio, Señor, para que aquellos que aún no han creído escuchen de ti, escuchen de tu amor, escuchen de tu salvación y sus ojos puedan ser abiertos y puedan venir al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Aleluya. Envíanos de este lugar a cada rincón, Señor, a proclamar tu verdad y tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.